dar paso con uno de los principales filósofos que se contrapone al proyecto de la modernidad, que ya lo había desarrollado bastante bien Kant y lo estaba concretando Friedrich Hegel. Antes de ver a Karl Marx, debemos de nosotros conocer dos sucesos en específico que influyen demasiado y que permean prácticamente de muchos elementos a estos filósofos que se contraponen al proyecto de la modernidad, es decir, Soren Kierkegaard y especialmente Karl Marx, aunque hay algunos otros como Feuerbach, como Proudhon, que también se unen, pero nada más destacan estos tipos, ¿no? También hay Arthur Schopenhauer, es otro que se cuela a la lista, pero pues, por cuestiones de tiempo y de interés no lo vamos a notar demasiado, ¿no? Entonces, por ahí nos dice Gabriela, y si me meten, pues bueno, alguien que la pueda meter, no sé a dónde, pero bueno, hay que ingresarla, ¿no? Entonces, pues sí, no sé a qué se refiere. Ok. Vamos a comenzar. Este tema va a ser un poco rápido, repito. ¿De qué voy a hablar? Pues al menos les voy a compartir hoy acerca de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, ¿sí? Estos dos sucesos que marcan mucho, incluso Hegel está incluido ahí, y pues vamos a ver cómo es que se relacionan entre sí para la contrapropuesta de específicamente el materialismo histórico de Karl Marx. Entonces, vamos a comenzar, vamos a seguir la dinámica de ayer. Les voy a poner un cuadro ahí en el cual van a poder interactuar. Y en ese sentido, pues, si alguien tiene duda, alguna pregunta, lo comparte, ¿no? Entonces, no sé si su compañera ya está incluida, si ya alguien le contestó. Creo que para incluirse, pues, nada más necesitan unirse a la llamada y listo. O de lo contrario, pues si alguien puede, adelante. Hay que destacar que si ustedes ya vieron con alguno de sus profesores este tema, pues van a encontrar varios elementos en los cuales, pues coincidan o no. Repito, muchas veces los historiadores, lo que hacemos, pues, es coincidir en algunas cosas, en algunas otras no. Entonces, pues vamos a analizarlo. Ya si ustedes detectan que hay algo incorrecto de lo que he comentado y que alguno en sus otras materias pues saben la verdad absoluta, pues bueno, si contribuyen al trabajo está bien, ¿no? Yo les voy a comentar lo que yo sé, lo que yo creo que es importante, y pues no todos somos dueños de la verdad. Acuérdense que eso nos ha enseñado la filosofía. Entonces, vamos a comenzar. Primero, me gustaría destacar la Revolución Francesa antes que la Revolución Industrial, porque pues tiene un poquito de mayor impacto y en cierta manera propicia a la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por ello. Al calor de toda la filosofía moderna, al calor de la filosofía de Immanuel Kant y del giro copernicano, se gestan muchas cosas aparte de teorías intelectuales. También se gestan movimientos sociales. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar en esos dos sucesos. Recordemos las palabras de Hegel: la historia define la autoconciencia del sujeto. Entonces, es parte de nuestra materia y es parte de este momento analizar estos dos momentos históricos, valga la redundancia, ¿sí? No olvidemos que Hegel está o lanza sus teorías ya finalizando la Revolución Francesa, en medio y también finalizando la Revolución Industrial. Y pues para dar paso me gustaría recordar ahí una frase de este filósofo en la cual dice: la historia en mí se conoce a sí misma, es decir, la historia en mí ha llegado a su fin. ¿A qué se refería con ello? Bueno, a que la historia se concreta como una materia de autodesarrollo de conciencia hacia el ser humano para pasar de ser trascendente a absoluto. Entonces vamos a ver qué tanto tenía razón, ¿ok? Entonces, comenzamos con la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Bueno, es un periodo violento de movimientos sociales en los cuales se quiere derrocar al antiguo régimen que estaba gobernando a toda esta comunidad francesa. ¿A qué régimen me refiero? Pues prácticamente al gobierno de monarquía.
que se tenía en esa etapa. En 1789 ya existían muchos burgueses que tenían y comenzaban a influir demasiado en las decisiones políticas de su sociedad. Claro está que todavía teníamos al clero, todavía tenemos al grupo social político, pero sobre todo el que más destacaba pues era la monarquía y el clero, ¿no? Entonces, en ese momento estaba gobernando el rey Luis XVI, este rey que va a ser muy criticado y muerto, se le va a dar muerte. Entonces, en este caso, Luis XVI acompañado de su esposa María Antonieta, pues son los que tienen el máximo poder junto con la iglesia, ¿no? ¿Qué estaba pasando con este rey? Bueno, en definitiva, Luis XVI estaba despilfarrando, estaba derrochando todas las riquezas de la sociedad francesa, ¿sí? Se estaba gastando demasiado en ejércitos para protegerlo, en joyas, en comida, en edificios, para la propia monarquía, ¿no? Entonces, en ese sentido la sociedad estaba sufriendo demasiado, la sociedad no se estaba incluyendo como tal en cuestión al aprovechamiento de la economía y pues solamente se estaba ahí aprovechando el rey y la reina. Bien, siempre llega el punto en el que la gente no le va a gustar, no le va a parecer, al menos a la población francesa esto no le agrada, se está viendo cada vez más envuelta en muchas problemáticas económicas, mientras este grupo social, háblese de la rey y la reina, pues del rey y la reina, perdón, pues no, pues en ellos no está afectando en nada, ¿no? Entonces, se llega a un hartazgo dentro de la población francesa y pues deciden ponerle un alto. Aquí claramente tenemos el ejemplo de la dialéctica propuesta por Hegel. La afirmación sería el derroche, el derroche de el rey y la reina y pues esa sería la afirmación. La negación, pues en ese momento entra la sociedad burguesa en la cual está en desacuerdo y ahí se comienzan a observar diversas negaciones, afirmaciones, negaciones de las negaciones, es decir, tesis, síntesis, antítesis, y pues esto creo que muy acertadamente lo desarrolla Hegel y se cumple en el terreno de la realidad, ¿no? Antes de pasar a analizar el desarrollo de la Revolución Francesa, hay que destacar tres cosas primero. Si no se ve el cuadro, no se escucha, con toda la libertad, mándenme el mensajito o díganmelo, por favor, a ver si yo los alcanzo a escuchar. En ese sentido, la sociedad estaba organizada en tres estados. Recordemos que el estado es el organismo político que pretende vigilar, ejecutar las leyes y sobre todo asegurar que la población pues viva de modo adecuado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se organizaba el Estado en Francia antes de la Revolución Francesa? Se tenían tres elementos. El primer estado, que así se le determinaba, lo conformaba la iglesia, ¿sí? En este caso, las características de la iglesia pues, son los sacerdotes, el papado, etcétera. ¿Y cuáles son las funciones de ello? Bueno, para empezar, las funciones de la iglesia en el primer sentido era de que no pagaban impuestos. Antes a la sociedad se le cobraba un impuesto pues para producir y darles beneficios a la gente, pero al menos aquí vamos a ver que esos impuestos no eran dirigidos a ello. No pagaban impuestos, repito, recibían diezmos por parte de la población. Antes el diezmo estaba establecido en el 10% de todas tus riquezas, es decir, cada semana lo que habías generado económicamente, ese 10%, perdón, lo tenías que entregar hacia la iglesia, únicamente la iglesia, ¿ok? Tenían derechos particulares redituables, es decir, la iglesia era la única que tenía el poder de elaborar bodas y pues lógicamente por esto te cobraban, era la única que te podía dar sagrada sepultura, te cobraban, era la única que podía interceder en Dios por ti, te cobraban, entonces pues se veía algo muy exagerado, ¿no? Entonces, ese es el primer estado, no se nos olvide.
porque va a ser muy importante para el desarrollo de este suceso. Segundo estado, el segundo estado es la nobleza, es decir, los reyes, Luis XVI, María Antonieta y todo su grupo secular se incluían aquí. En este caso, ellos también recibían impuestos. En ese sentido, los campesinos pagaban un tributo. No de un 10%, pero también estaba establecido. Se les daban tierras, se les daba dinero, se les daban muchas cosas que hacían que la nobleza tuviera mayor poder. Estos no pagaban impuestos, al contrario, vivían de ello y pues una de las características más importantes de la nobleza es que eran dueños absolutos de todas las tierras donde se encontraban los burgueses y donde trabajaban los campesinos. Bien. Por último, tenemos al tercer estado. El tercer estado es la sociedad burguesa y la clase obrera. Ellos no tenían ningún derecho político, no tenían ningún derecho de opinión, pues no podían ejecutar ninguna ley porque no tenían el poder para realizarlo. Al contrario del primer y segundo estado, ellos pagaban impuestos y pues los burgueses, ojo, porque muchas veces nosotros entendemos a la burguesía como un tipo de sociedad negativa o que era muy aprovechada. En este sentido, en el comienzo del poder burgués no era así. Los burgueses eran aquellos que tenían un poco más de poder adquisitivo y de capital que la clase obrera, pero a través de los trabajos y a través de las industrias que generaba la burguesía, pues podían compartirlo con la clase obrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no veamos, al menos hasta este punto, que la burguesía es algo completamente malo o que con cierto egoísmo. Al contrario, la burguesía pues le da oportunidad a los que no lo tienen hasta cierto momento, ¿no? Entonces, este, la burguesía pues pagaba el 90% de los impuestos. La clase trabajadora pues eran aquellos que, repito, no tenían el mismo nivel socioeconómico que la burguesía y mucho menos que la nobleza y el clero, pero pues ellos querían mejorar. Recordemos que antes la sociedad se regía por la agricultura, la ganadería, entre otras cosas. Se ganaba muy poco, entonces de obrero, es decir, metiéndote una ciudad altamente o mayormente desarrollada que un sitio agricultor, pues podías generar un poquito de mayor ganancia, aunque esto no quite el hecho de que trabajaban en condiciones muy precarias, ¿sí? Y con muy pocos beneficios, pero al menos de eso, a trabajar de agricultor, pues en ese momento era mejor, ¿no? Entonces, la clase obrera y la clase burguesa son los que componen, reitero, el más o menos 90-97% de toda la población. La nobleza y la iglesia, el primer y segundo estado, componen únicamente el 3%, máximo el 5%, ¿sí? Es decir, obtenían demasiados beneficios de mucha gente y todo eso que acumulaban pues era mal utilizado. Bien, entonces primer, segundo, tercer estado. Claramente se ve que el tercer estado está sometido por el primero y el segundo. Aquí pues ya se ve y se nota demasiado una dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, pero pues en ese sentido así estaba organizada la sociedad, ¿ok? Entonces, digamos que el tercer estado está en descontento con el segundo y con el primero también. Entonces, ¿cuál es la inspiración para que el tercer estado, es decir, la clase burguesa y la clase obrera, se levanten en contra del primer y segundo estado, aparte de las condiciones socioeconómicas, políticas y intelectuales que se sufría en ese momento? Ellos están muy influenciados por los enciclopedistas, sí, ya lo dije bien, enciclopedistas, ¿sí? En este caso, ¿de quién estamos hablando? Ustedes ya realizaron una tarea de esto. Estamos hablando de tipos altamente intelectuales como Rousseau, Voltaire, Alembert, Montesquieu, Diderot, entre algunos otros, que pues observan que la sociedad francesa, recordemos que muchos son franceses e ingleses, pues está bien, absolutamente no está gozando, no está siendo libre, no está siendo una sociedad de forma adecuada. Entonces, pues ellos a través de su enciclopedia establecen conductas morales, conductas intelectuales que quieren llegar a la liberación de la sociedad y pues
es la inspiración prácticamente de todo este movimiento, ¿sí? Nos dice aquí el recuadro, una ciudadanía altamente culta y altamente con uso de razón puede ser libre. Recordemos que la filosofía siempre termina en una praxis, entonces en ese sentido, aparte de conocer, de saber todas las teorías del conocimiento, todo esto se tiene que ver reflejado en un modo de vivir, en un modo de actuar, y la Revolución Francesa no está exenta, ¿no? De aquí surge el lema de los enciclopedistas, surge el lema libertad, igualdad y fraternidad durante la Revolución Francesa. Entonces los burgueses, la comunidad campesina, ven estos intelectuales una oportunidad para poder romper todo este régimen negativo que tienen encima, entonces comienzan pues a echar mano de ello, no solamente que quede en libros, sino que se transporte al terreno de la realidad. Eh, Influenciados por este grupo de filósofos, artistas, investigadores, se empieza a gestar todo este conflicto, ¿no? Entonces, están inspirados claramente, y a la vez de estar inspirados, pues se cruza un fenómeno que comienza con el declive de toda la hegemonía monárquica de ese momento, ¿sí? Se da cuenta el rey Luis XVI que está prácticamente en bancarrota porque todo lo ha malgastado, todo lo ha utilizado de forma negativa, ¿sí? Entonces nos dice este recuadro, se declara prácticamente en saldos rojos, y pues le echa ahí culpa a la gente y le dice, pues ayúdenme porque ustedes también son los culpables. Entonces la gente todavía se molesta más, ¿no? Incluso se dice o se lee, la gente llega al edificio de Versalles donde está la reina María Antonieta, y pues le externa todas las necesidades que tiene, y la reina, muy frondosa, de forma muy irónica, les dice, miren, ¿saben qué? Ya me tienen hartas y tienen tantas carencias, pues coman pasteles, ¿no? Entonces, esto hace enojar mucho a la sociedad, a la población, aunado a que están inspirados de forma intelectual y que el rey 16 se declara en bancarrota. Esto ya detona por completo la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué pasa? El rey Luis XVI llama a una asamblea pues para que la gente le resuelva la chamba, ¿no? Para que le dé más impuestos y demás. Esta asamblea está conformada por representantes, es decir, diputados del primer, segundo y tercer estado. Sorprendentemente, el rey Luis XVI permite que representantes del tercer estado estén ahí. Entonces, cuando él comienza a reunir todas estas personas, pues comienza a notar algo muy peculiar. Se quería pedir más a la gente a través de una votación encabezada solamente por el primer y segundo estado. Esto no pone contento al tercero. Dice, a ver, ¿cómo pueden estarnos exigiendo más? Estos votos deben de ser ilegítimos porque no se piensa en la sociedad. Entonces, hay que ejecutar otro tipo, otro mecanismo de opinión, y pues nosotros damos una propuesta. Esto no le agrada al rey Luis XVI, entonces les empieza a poner una serie de trabas. ¿Y qué hace los representantes del tercer estado? Bueno, ellos mencionan, hay que unirnos o que se una el segundo mínimo, el primer estado, es decir, que el clero, si el clero se une a nosotros, prácticamente podemos eliminar al segundo estado, es decir, a la monarquía, pero necesitamos el apoyo del primero. Entonces, en definitiva, también la iglesia ya no estaba teniendo los mismos beneficios. Se juntan una serie de 200 representantes del primer estado y 5 muy importantes que se pasan al tercero, pues gesta un nuevo grupo político que estaba conformándose en este edificio de Versalles, ¿no? Entonces el rey Luis XVI ve que prácticamente está unido el primer y tercer estado, comienzan a aglomerarse para derrocarlo, y esto pues no les agrada. Entonces, para fácil y de forma resumida, ¿qué es el rey Luis XVI? Cierro la asamblea, nadie va a opinar nada, lo que sí, a los acuerdos que íbamos a llegar ya no son válidos, y pues vámonos a la fregada. Cierra la asamblea de Versalles, pero pues ya la coalición política que estaba conformada no se queda con los brazos cruzados.
Le dice a la ciudadanía que está siendo privada del derecho para votar, del derecho para poder decidir nuevas leyes. ¿Y qué hace la gente, mayormente la clase obrera y burguesa? Bueno, se levantan en armas y así como lo vemos en esta imagen, toman el edificio de la Bastilla, ¿ok? A manera de protesta, a manera de darle a conocer al rey que no están contentos con que se suprima a los grupos políticos que se estaban conformando en esa ocasión, y pues se comienza una masacre por completo, ¿sí? Es una acción muy violenta porque todas, incluidas mujeres, comienzan a asesinar a todos los que están en este edificio de la Bastilla, que era como una especie de celda o de cárcel. Y pues cuando el encargado de esta Bastilla quiere pues tratar de poner orden ahí en el lugar en donde estaba encargado, le cortan la cabeza, la ponen en una bayoneta, se la van y se la enseñan al rey, ahí caminan alrededor de toda la ciudad con un conjunto de cabezas que también están decapitadas y están ensartadas en estas ballestas. Y pues aquí se demuestra que la gente ya está muy molesta, incluso al grado de matar sin ningún motivo, o bueno, el único motivo pues era intimidar al rey y hacer que cambiara su forma política de trabajar, ¿no? Ya lo decía, el primer y tercer estado están en el cuarto de pelotas del edificio de Versalles, porque pues como no los dejaron estar en la asamblea, ellos no se iban a salir hasta que los escuchara el rey, ¿no? Entonces, mientras ellos estaban adentro, afuera la gente estaba haciendo todo un completo desastre y una matanza completamente horrible. No se nos olvide que la Revolución Francesa es muy, muy sanguinaria, es muy sangrienta en ese sentido. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden escribir allí mediante un mensaje o interrumpirme. No hay problema. ¿Qué detona este conflicto o esta serie de sucesos? Bueno, dos cosas. Primero, que el rey pues no está teniendo poder, ya se le está empezando a quitar del escenario y no se está respetando su jerarquía. Dos, todos los pueblos que estaban interesados o las naciones en conquistar el gran territorio francés ven que están en conflicto, observan que no hay nadie a cargo, observan que la gente está peleándose entre la misma hegemonía de poderes, y pues ven una oportunidad para tratar de conquistar a Francia. Entonces, por un lado, la misma gente está molesta, por otro, el rey ya no está, incluso se va y se esconde en otro edificio muy importante de Francia, y pues también observa que los enemigos quieren conquistar el territorio francés. Entonces todo un caos, ¿no? Por el momento, ¿quiénes tratan de instaurar el orden? Bueno, dos grupos políticos llamados o determinados jacobinos y girondinos. En este caso, ellos intentan pues blindar a la ciudad, que existe un orden para que no sea conquistado, y quitar por completo el régimen monárquico. Entonces, ellos en conjunto con el primer y tercer estado que estaba en coalición establecen una constitución en el año de 1791, donde prácticamente de forma a grosso modo, ¿qué nos habla esta constitución? De que al menos el rey ya no tiene el poder, lo tiene una asamblea nacional, ¿ok? Entonces, cuando se lanza esta constitución, pues el rey Luis XVI ve que ya no hay vuelta atrás, ve que ya no hay vuelta de hoja, ve que ya no hay oportunidad, y pues trata primeramente de escapar, ¿no? Se va ahí a las fronteras entre la nación en la cual era originaria María Antonieta, es decir, su esposa, no recuerdo ahorita el nombre de ese país. Y pues ya que están ahí recluidos, ya que intentaron escapar en esta frontera entre Francia y el otro estado, pues comienzan a pensar en que ya no tienen el poder y que solamente hay una oportunidad para regresar a dicho poder.
es decir, que la población o la nación de la cual es originaria María Antonieta se una al rey francés y pues por medio de otra vez luchas constantes recuperen el trono. Cuando comienzan a tratar de lavarle el coco a la otra nación para que se una, lo alcanzan a detectar los ciudadanos y políticos franceses. Entonces, prácticamente, ¿qué hacen? Antes de que se haga otro levantamiento armado, pero ahora encabezado por Luis XVI, pues lo atrapan, le dan muerte y le dan muerte de una forma muy singular con una guillotina. Esta es la primera ocasión en la cual se utiliza tanto la guillotina creada por un médico y pues uno de los más importantes que pasa por este artefacto de muerte es el rey Luis XVI. Con María Antonieta pasa prácticamente lo mismo, pues ahí se vengan de todos los comentarios inadecuados que le dijo a la gente y también le dan muerte a través de la guillotina. Colocan la cabeza del rey Luis XVI también en varios puentes, en varios sitios, a forma de protesta y a forma de que entienda la gente de que ya el rey ya no es el mayor jerarca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de todo esto? Ya casi terminamos con la Revolución Francesa. Jacobinos pues llegan a estar en el poder. Recordemos que son dos grupos políticos que tratan de mejorar las condiciones de Francia. En ese sentido, los que se quedan con todos los derechos políticos son los jacobinos. Los girondinos son un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, en ese sentido, con que estén aliados y ellos también estén vigilando todo este movimiento social, no hay problema. Pero los jacobinos comienzan a ver o comienzan a detectar que hay otro grupo de gente que quiere quitarles el poder, comienzan a tener delirios ahí de persecución y ¿qué sucede? Instauran una dictadura de terror. Matan entre 10,000 a 40,000 personas en la guillotina, es decir, todas estas personas que mataron se creían opositores. Los jacobinos no sabían si eran o no, pero alguien antes que respiraba y que esa respiración le generaba molestia a los jacobinos, pues ya, era alguien que tenía que ser pasado a la guillotina, ¿no? Entonces, hay más sangre, hay más muertes, imagínense 40,000 personas muriendo, pues no es una cifra tan normal. Si hoy con el coronavirus 5,000 nos sacan de quicio, imagínense 40,000 muertos, es una cifra mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues prácticamente los ideales que se pretendían cuidar por parte de los jacobinos, esto se les olvida, ¿no? Y en lugar de progresar con esta dictadura, llega a tener se camina hacia atrás, en lugar de caminar hacia adelante, se tiene un retroceso. ¿Por qué? Porque aparte de que los jacobinos tenían dicho delirio de persecución, pues la economía no iba tan bien, la economía comenzaba a ir hacia abajo, la economía prácticamente estaba por los suelos, la ciudadanía tenía temor, la ciudadanía pues estaba muy inconforme ahora porque pues no podían hacer nada sin que se les juzgara de contrarios. Entonces, se vuelve a tener un caos político, aparte del que ya había tenido Luis XVI, ahora encabezado por este grupo, ¿no? Mientras esto se gestionaba, mientras los jacobinos instauraban una época del terror, así se le denomina históricamente, un chaparrito muy simpático en las fronteras de Francia y Rusia, creo no, Rusia no, no sé si Alemania o algún otro estado, perdonen mi memoria de elefante, un chaparrito muy singular estaba ganando victorias para que la población francesa no fuera conquistada. ¿A qué chaparrito me refiero? Bueno, pues a Napoleón Bonaparte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este sujeto prácticamente blinda a Francia en el sentido militar y pues cuando él regresa del campo de exterminio prácticamente en el cual él estaba, observa que todo estaba hecho un caos, estaba observando que la economía de Francia estaba tirada a la basura, observa que no había un orden político, mucho menos un orden social, entonces este sujeto tiene una trascendencia muy importante. ¿Por qué?
porque Napoleón Bonaparte pues se crece, ¿no? Al tener tantas victorias políticas y sobre todo militares en protegiendo a Francia. Entonces, ¿qué hace? Se cree lo suficientemente capaz para poder gobernar Francia. Entonces, en 1795 se genera una nueva constitución en la cual se forma una república francesa, y esto prácticamente da el espaldarazo, o vulgarmente así se menciona, o da el respaldo a Napoleón Bonaparte para que se instale como primer cónsul de la República Francesa, ya no de la monarquía francesa ni de la nación francesa, es decir, el intento de el primer y tercer estado por tener un orden, o a su vez lo instaurado por el rey Luis XVI. En ese sentido ya es una república, es decir, ya tiene un avance político bastante establecido, y pues él se declara encabezador de esta nueva república, ¿no? Entonces, primero pone un orden, destituye a los jacobinos, a los girondinos, y él realiza su propio grupo político. Mucha gente lo sigue porque si tiene éxito ahí entre las guerras, pues también lo va a tener entre la sociedad. Entonces, aún más confiado porque esto le resulta muy positivo. Después de 1795, él ya no es primer cónsul de la República Francesa. Él le da un último asalto a la sociedad francesa. ¿A qué me refiero con esto? A que se instaura como emperador, ya no es cónsul, ya se convierte en emperador, ¿sí? Es decir, la gente confía en él, la gente deposita sus esperanzas en un nuevo orden, y él, confiado de ello, ya no es una persona que tiene el cargo políticamente únicamente de la República Francesa. Ahora lo que quiere es darle un orden externo a través del ser emperador, es decir, hacer de Francia una potencia mundial. ¿Y cómo lo va a lograr? Solamente instaurándose como emperador, ¿de acuerdo? Entonces, muchos historiadores opinan que hasta aquí se termina la Revolución Francesa, con la instauración de Napoleón Bonaparte como emperador. Muchos otros piensan lo contrario, mencionan que todavía tiene otras, o desencadena o incluye otras acciones, pero pues al menos observen que bajo la perspectiva de Hegel, no se nos olvide que José Pablo Feynman nos dice en los videos que les mandé, en Hegel ve en Napoleón el espíritu absoluto, es decir, ve que el hombre es muy intelectual, al menos Napoleón, ve que Napoleón Bonaparte es muy inteligente en la cuestión militar, también es muy inteligente en la cuestión política. Entonces pues, prácticamente era un sujeto absoluto, es decir, un sujeto que no nada más era trascendente, era un sujeto ya hecho y derecho que iba a tener muchas oportunidades para mejorar la población francesa. Entonces, antes de pasar por último a la revolución industrial, pues prácticamente se ve la dialéctica de Hegel de manera muy puntual en este suceso. No sé si ustedes lo checaron, pero se llega a una afirmación cuando se derrota al rey Luis XVI. Pero no basta con esta afirmación, llega una negación que es los jacobinos y girondinos, y estos a su vez afirman lo ya negado. Después ellos mismos caen en una hegemonía del terror y se ve una negación de la afirmación, y después con Napoleón se ve una negación de la afirmación, es decir, el desarrollo dialéctico de la historia da pauta a que el propio sujeto se conozca a sí mismo. Con esto, ¿a qué quiero llegar? A que el propio sujeto conoce la historia de la Revolución Francesa, de por qué llega a ser una nación republicana a través de los acontecimientos que suceden en la vida. Entonces, en ese sentido, Hegel nos da a conocer un conjunto de conocimientos que nos ayudan a interpretar de manera muy efectiva toda esta serie de sucesos. Entonces tenemos afirmaciones, negaciones, afirmaciones de las negaciones, negaciones de las negaciones, y la historia sigue evolucionando, ¿ok? No sé si alguien tiene dudas, tiene preguntas, ¿no? Entonces seguimos, ya para finalizar, ¿no?
Después de todo esto de la Revolución Francesa, volvemos a lo mismo, se nota que hay una negación, pareciera que ya todo está firmado o que ya todo se está resuelto. No, va a llevar una negación de la afirmación que ha llegado a ser. Entonces, ¿cuál es esa negación o síntesis de todo lo que estamos hablando? Pues otro fenómeno muy particular que desde mi punto de vista no puedo diferenciar o no pudiera yo diferenciar si se ejecuta al mismo tiempo la Revolución Francesa que la Revolución Industrial, o si cuál es primero, la industrial o la francesa. En definitiva, son dos fenómenos que suceden casi prácticamente a la par, ¿no? Pero lo particular de la revolución industrial es que sucede en Inglaterra, después se transporta a Francia, incluso hasta Estados Unidos, pero primero se da en Inglaterra. Yo quiero pensar o determino que mientras estaba la revolución francesa, se estaba gestando la revolución industrial, pero en Inglaterra, ya después se pasa a Francia. Entonces, ya para terminar, la revolución industrial, aquí nos dice el recuadrito, que es un proceso que transcurre a mediados del siglo XVIII, es decir, los años 1700, y a mediados del siglo XIX, es decir, a mediados de los años de 1800, ¿ok? 1700, 1800. ¿En dónde? ¿Cuál es la principal característica de la revolución industrial? Bueno, los modos de producción se comienzan a transformar de forma masiva, ¿sí? Y esto impacta de manera muy significativa toda la sociedad como se le conoce. Nos dice este recuadro, en la antigüedad se tenía como principal actividad económica, lo vemos en esta imagen, la agricultura, la ganadería, las siembras, ¿ok? Entonces, todo llega a transformarse. No olvidemos a Hegel, llega a haber una negación. ¿Cuál es esa negación? La afirmación pues era la agricultura, la negación es la industria, ¿ok? Se comienzan a hacer nuevos descubrimientos científicos que otorgan la pauta a la creación de artefactos altamente científicos. ¿A qué me refiero? Prácticamente pues a las máquinas de vapor, a las máquinas que ya son completamente mecanizadas, y esto pues deja más aprovechamiento que únicamente la agricultura, ¿no? Entonces llegamos a transformarnos de una sociedad pues campesina a una sociedad industrial. ¿Cuál es el sustento para la revolución industrial? Dos elementos. Uno, Inglaterra y su modo económico y político de ser. Y dos, el filósofo John Locke, aunado a Adam Smith, un economista y filósofo también, por cierto, de lo cual Marx se sustenta mucho, Adam Smith, que le dan sustento legal a toda esta transformación industrial, ¿ok? Entonces, nos dice este recuadro. Gracias a que la sociedad se transforma a una división de poderes, a tener libertad independiente y a conservar bienes económicos y territoriales, es decir, una libertad establecida por las políticas de Locke, se adopta pues una revolución industrial, es decir, Locke a través de sus políticas da sustento normativo a que la gente pueda conservar bienes, a que la gente pueda conservar territorios, a que la gente pueda conservar dinero, que pueda ser libre y que pueda hacer de todo esto lo que se le dé la gana. Entonces recordemos que Locke pues es un economista, un filósofo inglés, y pues por eso Inglaterra se desarrolla primero, por las políticas que establece Locke. Y este modelo se copia en toda Europa, pero ellos son los precursores. Bien, ¿cómo podemos analizar los cambios? Porque son bastantes, pero de manera sintetizada. ¿Cómo podemos evaluar los cambios de la Revolución Francesa? Analizando tres aspectos, ¿ok? Y ya con esto terminamos. Primero, ¿cómo se transforma el ámbito social? Es decir, cómo se desarrolla la dialéctica que Hegel nos habla mucho con la revolución industrial, primero analizando el ámbito social. Mientras hay políticas que defienden a la burguesía y lo que hace la burguesía, esta a su vez provoca que
un segundo o una segunda clase social también cobre mucha importancia, ¿ok? Primero, la burguesía, que ya lo dije, las leyes le permiten tener capital, generar industrias y desarrollar alto poder económico. Al calor del desarrollo burgués también se establece la clase proletaria. Ojo, porque esto en Marx lo vamos a escuchar bastantes veces, el proletariado. ¿Qué es el proletariado? Pues la gente trabajadora o la comunidad trabajadora, ¿ok? Mientras el proletariado trabaja demasiado, la burguesía le da la oportunidad al proletariado de trabajar y desarrollarse en las industrias, ¿ok? Entonces, esta comunidad de trabajo, ¿cómo se desarrolla? Bueno, se desarrolla o trabaja en pésimas condiciones, con muy pocas remuneraciones, pero pues que como en la revolución industrial lo dije, de eso a ser agricultor es mejor ser trabajador en las industrias, ¿sí? Antes las ciudades desarrolladas pues estaban en el centro del estado y pues las que no estaban desarrolladas estaban fuera del estado. Entonces, ¿cómo se mantenían las que estaban fuera? Pues a través de lo que cosechaban. Esto genera una migración de la gente que quiere mejorar, aunque sea un poquito, pues vete al centro de la ciudad, a donde se puede desarrollar de forma más positiva, aunque sea un poquito positiva, pero se desarrolla y pues genera que la gente pues se vaya de los lugares, ya no se cuide la agricultura, se le dé más enfoque a la industria y pues en definitiva esto crece bastante, ¿no? Entonces, ahora, el ámbito económico, ¿cómo es que se ve transformado? De la siguiente manera. Gracias al liberalismo político de Locke, repito porque es muy importante, los burgueses tienen todos los beneficios para invertir su riqueza en medios de producción masivos, es decir, en industrias, ¿ok? La ley les garantiza que esto lo puedan realizar y que lo producido de estas industrias sea conservado por los mismos burgueses, ¿ok? Entonces ya se comienza a notar que la brecha entre burgués y proletariado comienza a ser cada vez mucho más masiva, ¿no? Entonces mucho más diferenciada. Bien, entonces los burgueses comienzan a tener mucho poder, generan el famoso capitalismo, es decir, bienes y riquezas altamente consumibles, desarrollables, y pues esto más adelante vamos a ver que va a transformar tanto a la burguesía que lo va a hacer pues muy poderosa, ¿no? Entonces, por último, ¿qué tenemos que analizar de el desarrollo industrial? El ámbito científico. Hay un investigador llamado James Watt al cual se le atribuye la creación de las máquinas de vapor. En ese sentido, ¿qué son las máquinas de vapor? Bueno, pues una máquina de metal que realizada de forma tan peculiar que mezclado los cambios químicos o los efectos químicos de la ebullición del agua, pues a grandes ritmos produce muchas cosas, ¿no? O realiza diferentes acciones que muy difícilmente se podían realizar solamente con mano de obra. Entonces, ¿qué máquinas son muy singulares de la revolución industrial? Bueno, pues los ferrocarriles, los trenes, que prácticamente hacen tareas muy difíciles en tiempo muy rápido, es decir, en lugar de cargar a caballo por 3 días una caja de metal, pues ahora puedes tener miles de cajas de metales en las cuales puedes transportar en segundos de un sitio a otro, gracias a toda esta funcionalidad del vapor. Entonces, se nota que hay un desarrollo aquí, ¿no? En cuestión de los navíos, también se insertan las máquinas de vapor en el mar. Inglaterra tiene una gran ventaja porque está rodeado de mar, entonces puede exportar de manera más efectiva hacia otros estados o países. Entonces esto también se permea en estas maquinarias. Barcos que tardaban bastantes con aquellos remos esclavos que tenían que remar por días para llegar de un punto a otro, gracias a la máquina de vapor llegas en un momento y pues de forma más rápida y sin tener que matar a tantos esclavos ahí de cansancio, ¿no? Entonces, por último, las máquinas también de vapor se instauran en las industrias, es decir, ahora
en lugar de producir, no sé, 7 playeras de algodón en 5 horas, gracias a las máquinas de vapor puedes producir esta misma cantidad en un segundo. ¿Por qué? Porque estas máquinas te producen cosas en serie, te producen trabajos de forma muy efectiva, sin tener que andar exponiendo a tus trabajadores a que se corten una mano o que se corten los dedos. Y pues esto ya no requiere de una mano de obra tan calificada, ¿no? Entonces, puedes obtener diversos productos en cuestión de segundos. Y no se nos olvide que la sociedad crece bastante en Inglaterra y en todo este despliegue del desarrollo industrial. Antes, pues la gente se moría de muchas enfermedades. Muchos médicos, gracias a la revolución industrial, generan vacunas para curar todas estas enfermedades. Entonces, en ese sentido, la tasa de mortalidad de 35 años crece a 50, es decir, la gente vive más. En lugar de morirse por pestes, entre otras cosas, ya existen soluciones médicas que permiten, pues, desarrollar más a la sociedad en general. Entonces, la gente crece, las necesidades crecen, las exigencias crecen, pero para responder a ese crecimiento tenemos las máquinas a vapor, las máquinas que industrialmente responden a esa necesidad. Y bueno, esas son las características de esta primera revolución industrial, porque hay una segunda, pero no hay necesidad de verla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de la revolución industrial? Que la sociedad tiene un importante desarrollo económico, político y tecnológico. Económico, se generan muchas ganancias. Político, tenemos al liberalismo de Locke en su máximo esplendor. Y tecnológico, pues por todas estas maquinarias nuevas, ¿no? Pero en lo social, la burguesía tiene muchos beneficios. Sin embargo, el proletariado se rezaga. Entonces, en lo social no hay un avance, ¿sí? Porque, pues aquí podemos nosotros notar que quienes tienen mayores riquezas es el burgués, no el trabajador. Quien tiene mejores condiciones de salud es el burgués, no el trabajador. Quien tiene mayores bienes de producción es el burgués, más no el trabajador. Entonces, se le rezaga bastante a toda esta sociedad. Y ojo porque aunado a la Revolución Francesa, donde lo político triunfa, y en la Revolución Industrial lo económico es lo que triunfa, lo social se queda muy atrás, ¿sí? Ahorita voy a explicar cómo es que esto se relaciona con la filosofía hegeliana, ¿no? Entonces, aquí ustedes están observando todo lo que acabamos de analizar, todo este cuadrito, o estos dos mapas que pues nos muestran todo lo sucedido en estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que analizar estos dos fenómenos? Porque no podemos entender a Marx sin la diferenciación entre clase burgués y clase del proletariado, ¿sí? Nos dice Hegel, la historia define al ser humano. Entonces, la historia aquí vemos es una muestra más que establece diferencias sociales entre estas dos clases y pues que Marx se va a basar demasiado en ello. Hegel es el pensador de la clase burguesa, porque al momento de definir al ser humano como absoluto, le da la pauta que la clase burguesa tome el poder, tome el control social y político de Francia y de Inglaterra y de todas estas máximas potencias mundiales, y pues prácticamente muchos se sustentan en Hegel para dar ese asalto al poder. Ya lo decía José Pablo Feynman, la burguesía asalta al poder al eliminar la cosa en sí, es decir, ya cuando la burguesía controla el ámbito político, social, económico, incluso el intelectual, pues prácticamente la burguesía es la que más destaca. ¿Quién se va a encargar de darle sustento filosófico a aquello o a aquella clase que está siendo rezagada? En este caso, Marx. Ya no quisiera comentar más porque sería meternos por completo con este filósofo. Entonces, en ese sentido,
hay que entender el por qué la clase proletariada se encuentra así, por qué la clase burguesa se encuentra en la cima del poder, y con esto ya vamos a poder interpretar un poquito más de lo que nos dice Marx a través de Feuerbach y de otros filósofos que a su vez le enriquecen el intelecto de Marx, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, dudas. Vimos de forma muy general la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ya si ustedes determinan que me hizo falta algo, bueno, pues pueden complementarlo en sus notas, me pueden escribir ahí algún mensajito corrigiéndome, no pasa nada. No somos dueños absolutos de la verdad, entonces en ese sentido, por hoy, pues creo que sería todo. Mañana pasaríamos a analizar a Marx a través de una videollamada, si también así lo deciden, o de lo contrario, pues les dejo sus asignaciones, ¿ok? Entonces, finalizo de este modo. Les voy a poner al rato la asignación para que me pasen su nota de lo que vieron. Les paso otra vez el cuadro, les paso el mapa, les paso las descripciones, y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de ello, pues me lo puede hacer llegar de forma personal. Nos veríamos hasta mañana, espero que tengan un muy buen día, y pues estoy atento hacia lo que pueda surgir. Bien, preparan su clase o al menos su libreta para mañana, y ahora sí vamos a ver el gordito de Marx, pero si Dios nos da licencia, hasta mañana igual a las 8, ¿ok? Que tengan buen día, entonces nos vemos.